Hola amigos y bienvenidos a la edición de hoy de Apologética con Marta. La señora Corrie ten Boom, quien sobrevivió al Holocausto bajo los nazis en Alemania, dijo lo siguiente: cuando traigo mis pecados al Señor Jesús, Él los arroja a la profundidad del mar, perdonados y olvidados. Él también pone un letrero que dice: no se permite la pesca. Hoy quiero hablar del perdón y cómo el perdón nos conduce a reconocer la existencia de ese ser que representa el estándar moral de justicia que existe en todo el universo. Fíjate que toda persona nace con una idea de justicia, con un sentido innato de que existen acciones que son correctas y acciones que son incorrectas. En algún momento u otro, las personas se arrepienten de algo. Algo frustrante del tiempo es que siempre se mueve hacia adelante. El tiempo no tiene una transmisión manual de cambio que se vuelve en retroceso. No tiene una R de reversa, ni un sistema que vuelva al tiempo. El tiempo nunca retrocede, ni una pulgada, ni un paso, nunca reversa. Las manos del reloj siempre avanzan y las páginas del calendario se cambian en una sola dirección, que es hacia adelante. Por lo tanto, una acción llevada a cabo nunca se puede deshacer. Una palabra dicha nunca puede ser inexpresada. Una oportunidad desperdiciada nunca puede ser reclamada en exactamente la misma manera. Como resultado, todos vivimos con ciertos remordimientos, pero cada ser humano interpreta los remordimientos y el perdón de acuerdo a la cosmovisión que es el fundamento de sus convicciones. Ahora, cada cosmovisión tiene unas creencias y presuposiciones que las personas utilizan para interpretar el mundo que los rodea. Podemos reconocer tres cosmovisiones principales: la ateísta, en donde Dios no existe; la panteísta, en donde Dios lo es todo, o sea, todo en el universo es Dios; o el teísmo, en que existe un ser trascendental quien creó el universo. Una cosmovisión responde a quiénes somos, responde a si fuimos creados o si somos el producto de la evolución, ofrece una explicación a cuál es el propósito de la vida, responde a si Dios existe, responde a la pregunta de dónde obtenemos nuestros valores morales, si los valores morales son absolutos o si son relativos, y por qué existe el sufrimiento en el mundo. El tema del perdón referente a que si debemos pedirle perdón a alguien o extenderlo a alguien es un concepto relacional. El perdón, aunque inherentemente contiene un poder infinito, solo existe entre relaciones personales, ya sea entre la relación del ser humano con Dios o de un ser humano hacia otros seres humanos. El perdón es una acción y solo puede ser ejecutado voluntariamente. Nadie te puede obligar a perdonar. El perdón se relaciona con la creación y no con la evolución. La hipótesis de la evolución indica que toda vida surgió de una célula. Esa célula pasó por unos procesos que ocurrieron por coincidencia y que esos procesos causaron muchos cambios, que por coincidencia hicieron que surgiera la vida animal y luego la vida humana. La idea de la evolución surge del ateísmo, ya que si no existe un Dios creador, entonces la vida surge por chance. Ahora, los evolucionistas no pueden explicar de dónde surgió esa primera célula que eventualmente fue la supuesta causa de la vida. El problema del ateísmo es que ellos indican que el ser humano apareció y se desarrolló completamente por accidente. No existe una guía en el proceso. Como resultado, es una coincidencia extraordinaria el que las criaturas humanas puedan conocer verdades morales como la justicia y la injusticia. Los cambios biológicos o químicos no pueden comprender o procesar verdades morales que caen dentro de la existencia metafísica. O sea, realidades metafísicas son verdades reales, pero que no tienen características físicas. Un ejemplo es los números
o es la belleza. Tú sabes que la belleza existe solamente cuando la ves aplicada en algo. El señor Gregory Gansel expresó lo siguiente en cuanto a cómo se aplica la moralidad en la evolución y dice que es como si las verdades morales estuviesen esperando alrededor de la esquina hasta que el ser correcto con la capacidad de comprender verdades morales apareciera en el panorama. O sea, como si las verdades morales existieran por sí mismas en espera de alguien con capacidad mental que se apropiara de ellas y las absorbiera como parte de su ser. Piensa en qué tipo de ser debe de existir para que ese ser pueda comprender verdades morales. Los gorilas no tienen la capacidad de comprender verdades morales. Para que las verdades morales puedan ser aplicadas en la vida de un ser con conciencia, debe de existir seres con un sistema nervioso complejo y con vida mental sofisticada. La evolución no puede proveer una dirección de procesos altamente organizados para proveer un sistema neurológico altamente diseñado que pueda a la vez procesar el entendimiento de valores morales, o de llevar a cabo obras de sacrificio voluntariamente, o de restringirse conscientemente de llevar a cabo obras malvadas. Dentro del ateísmo, si las acciones son el resultado de cambios biológicos y químicos normales, entonces no existe una dimensión moral en las acciones. Las acciones son solo cambios evolutivos. Por lo tanto, para ser consistente, el que lleva a cabo una injusticia está solo llevando a cabo cambios biológicos y químicos que carecen de valores morales. Entonces, cualquier injusticia pierde todo el sentido, pierde todo el significado. Sin justicia no hay necesidad de extender perdón. Dentro de la cosmovisión del panteísmo, aunque existen muchísimas variaciones del panteísmo, tomemos como ejemplo el hinduismo y su concepto de injusticia o pecado. Para ellos, el karma no afecta su relación con la esencia de la existencia de todas las cosas. Si el karma de una persona es bueno o es malo, es irrelevante porque uno es la extensión incondicional de una unidad. O sea, uno es parte de esa unidad. La ley de karma es considerada igual a la ley moral y semejante a una ley natural, como la ley de gravedad. Esa ley de karma no permite la posibilidad del perdón. Las consecuencias de las acciones son consideradas inevitables e inescapables. La cosmovisión del teísmo es que el ser humano fue cuidadosamente diseñado físicamente y le fue dado un espíritu, que es lo que compone la esencia de la persona. Esa esencia es inmaterial y capaz de comprender verdades morales. En Génesis 1, verso 26 dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que Dios le dio al ser humano un espíritu, una conciencia, con una capacidad de comprender verdades morales, con la capacidad innata de comprender lo que es justo e injusto. En Romanos 1:18 dice que lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para los seres humanos, pues Dios mismo se lo ha revelado al hombre. Y en Romanos 2, del 14 al 15 dice, de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Todo ser con la capacidad de pensar tiene la capacidad de conocer el bien, de reconocer el mal y sobre todo la capacidad de comprender el perdón. Cuando una injusticia se ha cometido en contra de una persona, esa persona espera que eventualmente el que llevó a cabo el acto injusto reconozca su injusticia
y eventualmente le pida perdón. Si se dan cuenta, el ateísmo tiene que tomarle prestado al teísmo las virtudes morales para poder justificar la justicia y la moralidad y la realidad de la necesidad del perdón entre las relaciones humanas. El perdón se relaciona con el propósito de nuestra vida. Si nos dejamos llevar por la ideología ateísta del propósito a la vida, ¿hacia dónde nos dirigimos? Dentro del ateísmo no existe una vida más allá de nuestra existencia aquí en la tierra. Simplemente la persona cesa de existir. En el ateísmo tampoco existe un ser trascendental moral con quien se mantiene una relación personal. La reportera inglesa Margarita Lasky era una humanista secular bien conocida. Ella no creía en la existencia de Dios. Antes de ella morir en el 1988, ella dijo que lo que envidiaba más de los cristianos era el perdón. Ella no tenía a nadie que le perdonara. El ateísmo usualmente envuelve la superación humana bajo sus propios esfuerzos para satisfacer necesidades temporeras y eventualmente cesar de existir. Bajo el concepto de la superación humana, el ateísmo ha promovido acciones que han incluido el abuso y la extinción de millones de personas que han sido consideradas inútiles. El marxismo, el nazismo y el stalinismo han promovido crímenes en contra de la humanidad en nombre de la superación de la raza humana en la Tierra. Estas ideologías consideran que el problema de la humanidad es la superstición y los pensamientos irracionales, especialmente cuando se trata de la moralidad. Por lo tanto, la solución ateísta al problema humano es el de aplicar pensamientos racionales a los problemas. Por otro lado, el perdón en el cristianismo tiene un propósito temporal y eterno en la vida del ser humano. Es temporal porque, mediante el perdón, las relaciones personales temporales en la tierra se pueden restaurar. También tiene un propósito eterno porque el perdón de parte de Dios extendido hacia los humanos, quienes han cometido obras de desobediencia y maldad. Ese perdón es el medio de reconciliación personal entre el ser humano con el Dios creador del universo. Mediante ese perdón, el ser humano puede recibir la vida eterna. El perdón es directamente relacionado con los valores morales. Obviamente, si los valores morales no existen, no hay razón para actos de perdón. Toda acción sería tomada como algo natural. No importa cuán horrorosa sea la acción de una persona hacia otra persona. Los valores morales son innegables, aunque personas insistan que no existen. Para corroborar que la justicia y los valores morales sí existen, basta con que le robes todas las pertenencias a la persona que niegue que los valores morales existen. Inmediatamente esa persona te va a reclamar que le robaste sus pertenencias y te va a acusar de haber hecho una gran injusticia. Si los valores morales no se pueden negar y uno ha sido víctima de un acto injusto o malvado, la única manera de que pueda existir una reconciliación es mediante el perdón. El perdón de Dios es absoluto. Una vez otorgado, el verdadero perdón perdura para siempre. La señora Rosalind Gofford fue una misionera en la China. Por muchos años, aun cuando ella le había servido muchísimo al Señor, a menudo ella se sentía oprimida por la carga del pecado. Ella se sentía culpable y sucia, con un sentido de fracaso espiritual. Una noche, cuando todo estaba en silencio, se sentó con su Biblia y con su concordancia, determinada a encontrar la actitud de Dios hacia nuestros fracasos, nuestras faltas, nuestra desobediencia y nuestro pecado. Ella le puso como título al papel: Lo que Dios hace con nuestros pecados. Luego ella buscó en las Escrituras y encontró 17 verdades. Aquí les voy a ofrecer 10 de ellas. Y dicen: Salmo 103, verso 12,
dice, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Efesios 1:17 dice que en Cristo tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Primera de Juan 1, verso 7 dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Isaías 55, verso 7 dice, que abandone el malvado su camino, y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. En Hebreos 10, verso 17 dice que Dios nunca más se acordará de nuestros pecados y maldades. En Romanos 4, del 7 al 8 dice, dichosos aquellos a quienes se les perdona las transgresiones y se les cubre los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Isaías 43, verso 25 dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. En Isaías 53, verso 6 dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y en Juan 1, verso 29 dice, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No debería haber duda de que luego de Rosalind haber escuchado de Dios mediante su palabra, ella pudo obtener la libertad y la paz espiritual que solo nos puede ofrecer la garantía del perdón de Cristo. Solo mediante Cristo nuestros pecados y nuestra culpa es descartada para siempre y la vida eterna es garantizada. Ninguna otra cosmovisión ofrece el perdón por nuestra maldad e injusticia, como lo ofrece Jesucristo según descrito en su palabra en la Biblia. El perdón involucra sufrimiento. La injusticia, la maldad y la inmoralidad conllevan al sufrimiento. El sufrimiento no escatima cosmovisión. El ateísta, el panteísta y el que cree en la existencia de un Dios trascendental experimenta sufrimiento. Sin embargo, dentro del ateísmo, el sufrimiento no tiene significado trascendental o eterno. La persona simplemente considera que lo único que puede hacer es endurecer el corazón para soportar el sufrimiento real hasta que cese de existir, o cambiar su manera de pensar y sus acciones para superar el sufrimiento. El ateísta simplemente tiene que tomar prestada la virtud del perdón del cristianismo para poder desarrollar relaciones personales saludables y coexistir con otras personas. Por otro lado, el perdón en el cristianismo envuelve el sufrimiento humano y el sufrimiento de Dios. Cuando Dios creó al ser humano, Dios creó al ser humano bueno y noble, a la imagen de Dios. También Dios le dio libertad de elección al ser humano. Solo con libertad de elección el ser humano puede experimentar el verdadero amor. De lo contrario, seríamos robots sin la capacidad de experimentar emociones, sin emociones de amor ni emociones de sufrimiento. Esa libertad de elección le dio al ser humano la opción de elegir mal. El mal no fue algo creado como mal. Dios no crea maldad. Ni siquiera Satanás fue creado como un ser malvado. Satanás fue un ser creado originalmente bueno y quien mediante su libre elección eligió desobedecer a Dios. El mal es la carencia de la benevolencia que debe existir en un ser libre. Cuando el ser humano elige el mal, su consecuencia es el sufrimiento. Por lo tanto, si aceptamos la realidad del sufrimiento, esa realidad nos conduce a buscar una solución a ese sufrimiento, que en el caso del cristianismo nos conduce a buscar una solución benevolente al mal del sufrimiento.
Y esa solución benevolente es una relación personal con Dios mediante Jesús. Dios es la esencia de la benevolencia. Jesús es perfecto en benevolencia y el perdón se origina con Jesús, quien es el Hijo de Dios. El conocer el perdón de Jesús capacita a las personas a imitar la benevolencia de Jesús y capacita al ser humano a perdonar a otros como Jesús nos perdonó a nosotros mismos. El hecho de que perdonamos a otras personas no quiere decir que vamos a dejar de sufrir en esta tierra. Podemos perdonar a otros, pero aún continuar sufriendo por la maldad de otros. Sin embargo, la extensión de perdón hacia otros libera nuestros corazones de ser esclavos del odio, de ser esclavos de rencor, de ser esclavos de resentimiento, y nos libera a amar a otros como Jesús nos amó a nosotros antes de nosotros amarlo a Él. Él murió en la cruz porque Él nos amó primero. El perdón de Jesús envuelve su amor infinito por nosotros. El acto de perdón envuelve el acto de liberar a alguien de una deuda, de una obligación o de una culpa. Su perdón fue voluntario y no existe absolutamente una obra que tú puedas hacer para obtener el perdón de Dios. Lo único que puedes hacer es recibir por fe, creyéndole a Jesús, que su acto de morir en la cruz por tu desobediencia y maldad pagó por todas tus culpas. Solo tienes que recibir el regalo de perdón por fe. Los quiero dejar con mi historia favorita en la Biblia, porque fue la manera que Jesús me confirmó a mí personalmente que Él me había perdonado de mis pecados y removido toda mi culpa. Esa es la historia que aparece en Mateos 9, del 19 al 22, cuando Jesús iba de camino a la casa de un principal, porque su hija había fallecido. La palabra dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre por 12 años. Se le acercó a Jesús por detrás y le tocó la franja de sus vestidos. Porque ella decía entre sí, si tocare solamente su vestido, seré salva. Mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, confía, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Jesús no desea que nadie cargue con un sentimiento de culpa cuando Él ya ha pagado por nuestros pecados. A veces decimos intelectualmente que Jesús nos perdonó porque la palabra de Dios lo dice, pero nos cuesta verdaderamente aceptarlo por fe o creerle a Dios. Nos cuesta creerle a Dios porque pensamos que nuestra maldad ha sido tan profunda, ha sido tan intensa y tan extensa hacia otros y en contra de la benevolencia de Dios, por lo que no existe esperanza. Sin embargo, si profunda ha sido tu maldad, más profunda ha sido el perdón de Dios hacia ti. La cruz es un cuadro a la maldad que Jesús tomó en su propio cuerpo. Siendo inocente, Él sufrió insultos, latigazos, sufrió hambre y sed, sufrió golpe, sus pies y manos fueron clavados a una cruz. La profundidad de la crueldad humana que Él sufrió en su propia piel no es para que tú continúes con tu sentido de culpa. Él tomó tu castigo en la cruz. La cruz es un recordatorio de que ya Jesús cargó con tus culpas y tú puedes ser libre para amar a Dios y amar al prójimo libremente, de la misma manera que Jesús te amó a ti. Jesús camina contigo en los momentos de alegría y en los momentos de sufrimiento. Y Él prometió que un día todo sufrimiento culminará. Su resurrección es la garantía de que, según Él resucitó a la vida eterna, nosotros, quienes ponemos nuestra fe en Él, también seremos resucitados a la vida eterna.